Dios les bendiga una vez más. Gracias por acompañarnos en este día. Y vamos a continuar con el tema, ¿por qué necesito el Espíritu Santo? Este día vamos a buscar en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, del verso 4 al verso 8, dice así la palabra del Señor. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios bendiga su palabra. Vamos a continuar con este tema de por qué necesito el Espíritu Santo. Y algo bien importante que tenemos que recalcar en este versículo, en este pasaje que acabamos de leer, es que aquí está el último mandamiento que el Señor Jesús le dio a los discípulos. El último mandamiento que el Señor le da a la iglesia. Muchos piensan que el último mandamiento es ámense unos a otros o ama a tu prójimo. No, no, no. Aquí te dice bien claramente, dice en el verso 4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. ¿Qué fue lo que les mandó? Esperen la promesa del Padre, reciban la promesa del Padre. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Ese es su mandamiento, esa es su perfecta voluntad, que todo ser humano reciba la promesa del Padre. ¿Cuál es esa promesa? El Espíritu Santo. La vez pasada vimos acerca de que Dios quiere que su Espíritu Santo more en nosotros. Jesús quiere que el Espíritu Santo esté morando, viviendo dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios cambia al ser humano de adentro hacia afuera. Primero le cambia el corazón. Cambiándote el corazón te cambia todo. Hasta la cara te cambia. Mírame a mí. Pero Dios nos cambia de adentro hacia afuera. Y la Biblia nos enseña de que Jesús dio este último mandamiento. Dice, estando juntos, les mando. No les preguntó a ver quién quiere quedarse o a ver quién quiere hacerme caso. No, fue un mandamiento. Esperen la promesa del Padre. Y esa promesa, ¿cuándo la dio el Padre? La puedes encontrar en el libro del profeta Joel, en el capítulo 2, del verso 28 en adelante, nos habla ahí de cómo Dios dice, en los postreros tiempos, dice, los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, etc. Ahí está esa promesa. El Padre lo había prometido. Y Jesús solamente lo está remarcando, lo está recalcando. Quiero que la reciban. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es la naturaleza preciosa, divina de Dios. Es su amor, es el Espíritu de Dios. Él quiere morar dentro de nosotros. Así de que necesitamos abrir nuestro corazón y dejar que Él sea el que nos enseñe, el que nos guíe, el que nos dirija en todas las cosas. El Espíritu Santo. Ahora, hay algo bien importante también que le quiero hacer notar, porque hay por ahí muchas falsas doctrinas, enseñanzas erróneas. Se ha dicho que usted recibe el Espíritu Santo cuando usted recibe a Jesús. Ya le demostré en el programa anterior que no es así. Jesús dice que el Espíritu Santo tenemos que pedírselo al Padre. Ahora, aquí, en este pasaje que acabamos de leer, usted ve que Jesús les dice, esperen al Espíritu Santo. Si fuera cierto eso de que usted recibe el Espíritu Santo cuando usted cree, ¿por qué Jesús le dijo que lo esperaran? ¿Por qué les dijo a los discípulos, espérense, no se vayan para que sean bautizados con el Espíritu Santo? ¿Usted cree que los discípulos no eran salvos ya? ¿No habían recibido a Jesús como su Salvador? Claro que sí. Por eso les dijo, el mundo no puede recibir el Espíritu Santo porque ni lo ve ni lo conoce, pero mora con ustedes y estará en ustedes. Tenemos que poner atención a lo que Jesús enseñó. Así de que Jesús dice que el mandamiento último es que usted reciba el Espíritu Santo. Abra su corazón porque Dios te quiere llenar de poder.
Porque aquí te lo dice, verso 8, recibirás poder cuando venga sobre ti, cuando seas lleno del Espíritu Santo, y entonces me serás un testigo, me serás alguien que pueda poder hablar de mí. Cuando usted recibe el Espíritu Santo, mire, cosas poderosas suceden. Porque es Dios el que viene a morar en ti y comienza a transformar tu vida y te empieza a llenar de Cristo por dentro, te empieza a llenar de Jesús por dentro, te empieza a llenar de Dios por dentro. Y ya no vas a ser el mismo, nunca, te lo garantizo, mi amado. Y vas a poder tener una sonrisa siempre, porque ahora Dios mora en tu corazón. Así de que esa idea por ahí que anda diciendo que usted recibe al Espíritu Santo cuando recibe a Jesús, es algo que no es cierto, es contrario a lo que la Biblia dice, y se lo voy a demostrar. Como le dije la vez pasada, si yo le enseño algo que no está en la Biblia, usted tiene todo el derecho de decir, no quiero oír más a este hombre. Pero si lo que le estoy diciendo está aquí en la Biblia, créale entonces a la palabra de Dios, porque esto es palabra de Dios, esto no es palabra mía. En el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, tenemos un pasaje que nos enseña bien claramente y nos deja sin lugar a dudas aclarado el asunto de que si usted recibe el Espíritu Santo cuando cree en Jesús o no. Dice en el verso 4, Hechos 8, verso 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, que fue uno de los que también fue esparcido, Felipe era un diácono en esos días, dice, descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Mire, Felipe estaba bautizado y lleno con el Espíritu Santo. Dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que Felipe decía, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Oigan nomás qué precioso es esto. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Y dice que había un hombre que se llamaba Simón, que había sido un mago, un brujo, un hechicero, que había engañado por muchos años a toda esa ciudad de Samaria y les había hecho creer que él era algo grande allí delante de Dios. Y eran puras mentiras. Pero aquí dice, cuando creyeron a Felipe, cuando la gente de Samaria creyó a Felipe, dice que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. La gente creía y se bautizaban. Yo quiero a Jesús, decían. Yo quiero ser salvo. Y la gente venía y eran bautizados. Dice, también Simón el mago, el brujo, también creyó, gloria a Dios. Dice, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, viendo las señales que éste hacía, y estaba atónito, sorprendido, con la boca abierta de ver el poder que Dios había puesto en Felipe, y que también lo quiere poner en ti y en toda persona que abra su corazón. Dice el verso 14, porque estos dos versos son clave en lo que te estoy enseñando. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Oiga bien esto. Los cuales, habiendo venido, oraron para que recibieran el Espíritu Santo. Oiga bien esto. Dice el verso 16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Así que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús, nada más en el bautismo de agua. Tenemos que poner atención, aquí la Biblia te dice bien claramente que estas personas que estaban en Samaria habían creído, habían recibido a Jesús, ya eran salvos, se habían bautizado en agua, pero aún no tenían el Espíritu Santo. Dice que los apóstoles, Pedro y Juan, que estaban en Jerusalén, en la iglesia de Jerusalén, cuando oyeron que Samaria estaba al norte de Jerusalén, cuando oyeron que Samaria había recibido el Evangelio, fueron allá. Y dice que cuando vinieron, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Esto echa por tierra esa mentira que dicen que cuando usted recibe a Jesús, usted recibe el Espíritu Santo. Aquí no dice eso. Y yo le creo a la palabra, no a lo que la gente diga. La Biblia sí enseña que es el Espíritu Santo el que da convicción. Es el Espíritu Santo el que redarguye al ser humano. Jesús lo enseña en el capítulo 16 del Evangelio de Juan. Verso 3 en adelante dice Jesús,
cuando el Espíritu Santo venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Como Jesús enseñó, el Espíritu Santo está con todo mundo, pero no está en todo mundo. El Espíritu Santo es el que te convence, el que te dice, estás mal delante de Dios, necesitas arrepentirte. Es el Espíritu Santo el que lo hace. Así de que Jesús no enseñó mentiras, enseñó la verdad. Hay muchas personas que están haciendo cosas que no son ciertas, pero aquí la Biblia nos saca de dudas. Y aquí nos dice que los apóstoles vinieron a orar por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Yo no entiendo que si los apóstoles sabían que el Espíritu Santo se recibe cuando recibían a Jesús, y ya que ellos habían sido bautizados en agua, ¿a qué iban a orar por ellos entonces? Pero ellos sabían que no, tenían que orar por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Y hubo cosas maravillosas. La Biblia nos enseña. Entonces, dice el verso 17, les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Fíjese el verso 18, dice, cuando vio Simón el mago, el que era brujo antes, dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Simón no entendía, estaba aprendiendo. Pero aquí hay algo muy importante. ¿Qué fue lo que Simón vio? Porque aquí dice en el verso 18, cuando vio Simón, algo tuvo que haber visto Simón, que cuando los apóstoles ponían sus manos sobre las personas, ellos recibían el Espíritu Santo. ¿Qué pasaba? Bueno, comenzaban a hablar nuevas lenguas, exactamente igual que el día de Pentecostés sucedió con los apóstoles. Ellos también recibieron el Espíritu Santo y también comenzaron a hablar nuevas lenguas. Por eso, mi amado, necesitamos conocer, estudiar la palabra para que nadie te engañe. Porque si tú la conoces, nadie te va a engañar. Y Dios me ha enviado a que les enseñe, a que les ministre esto que Dios ha puesto en mí. Esto no es porque yo sea muy inteligente o sea muy bueno, es porque Dios ha sido grande y es misericordioso y Él también quiere que otros sepan. Y tengo que compartir esto, tengo que testificar lo que Dios ha hecho conmigo, porque Dios ha hecho cosas grandes y poderosas conmigo también. Amigo, Dios quiere poner su Espíritu Santo en ti. Hermano, Dios lo quiere poner también en ti, en todos, porque esta promesa es para todos. Dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Dios no hace acepción de personas. Esto es para todos el que lo quiera. Todo lo que Dios pide es que abras tu corazón y que lo dejes a Él hacer la obra, que lo dejes a Él manifestarse. Y si tú lo haces, Dios va a hacer cosas poderosas en tu vida. Mira, si tú quieres recibir el Espíritu Santo, tienes que entender que nosotros somos vasos, dice la Biblia, somos vasos. Y yo creo que como vasos tenemos que estar limpios. Porque yo creo que si alguien te ofreciera agua en un vaso que está sucio, aunque el agua esté limpia, si el vaso está sucio, tú no te lo tomabas. Bueno, lo mismo pasa con el Señor. Dios no va a poner su Espíritu Santo, que es el agua de vida, en nosotros si estamos sucios. Y lo único que puede limpiar nuestras vidas es la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Solo su sangre puede lavar y perdonar y limpiar totalmente nuestras vidas. ¿Quieres decirle al Señor que te llene? Primero dile, Señor, yo reconozco que soy un pecador. Reconozco tu salvación. Perdóname, Señor, de todas mis maldades, todas mis transgresiones, todos mis pecados. Dígale, abro la puerta de mi corazón para que entres en él. Por favor, entra en mi corazón. Toma el trono de mi corazón. Y reina en mi vida para siempre, Señor. Dígale, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Y ahora dile, Señor Jesús, lléname con tu Espíritu Santo. Yo quiero tu Espíritu Santo morando en mí y llenándome y dándome el poder que tú has prometido que darías a todos los que lo recibamos. Dile, lléname, Señor. Y si lo crees, recíbelo en el nombre de Jesús, que Dios ahora mismo impacta tu vida, impacta tu corazón y te transforma para siempre. Te lo digo, jamás volverás a ser el mismo si tú has entregado tu vida a Jesús y eres lleno del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y te llene de su Espíritu Santo. Nos vemos en la próxima.